A ver, ¿quién subió el volumen? Es una pregunta simple de responder porque el volumen lo subió el mismo Donald Trump el pasado 3 de diciembre, al pronunciar su discurso más importante. Es cierto que se han desatado rumores de todo tipo, pero nada se compara al mismo discurso de Trump y al llamado de Trump al pueblo. Ayer, por ejemplo, tuvo un rally, un acto de masas en Georgia. Ese no fue un acto electoral, fue un acto político puro, de llamado a la guerra política. Trump no abandona a su gente, está energizando a su gente. Señores, Donald Trump está más allá de la presidencia, de la formalidad del cargo político. Y hablando de rumores, los que tienen que ver con militares no han cesado desde hace meses. En junio, hace 6 meses, hice un video cuyo título es Ruido de sables en los Estados Unidos. Y en septiembre hice otro video sobre el tema, aún más inquietante, cuyo título es Revolución de colores y golpe militar en los Estados Unidos. Más abajo, en el texto descriptivo, puse los links para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, me, me voy a ir con una explicación la más simple y corta posible del por qué estos rumores militares en los Estados Unidos tienen su fundamento, sobre todo los relacionados con el descontento militar. Y aquí no me voy a referir al descontento de altos generales o al descontento del Pentágono hacia el presidente, no, me voy a referir a otro descontento, mucho, pero mucho más importante y de mucho más volumen. Bien, desde hace unos años se habla de que los Estados Unidos han entrado en crisis. Se habla de la fatiga imperial de los Estados Unidos, que se manifiesta también hacia adentro, en una crisis interna de calidad de vida, la crisis del American Way of Life, una crisis social que tiene su base estructural en la contracción industrial que han experimentado los Estados Unidos frente al resto del mundo y sobre todo frente a Asia, frente a China, Japón, Corea, etcétera. Pero esta decadencia no ha sido solamente civil, también ha ocurrido un proceso degenerativo en las Fuerzas Armadas, un proceso degenerativo que no es social, es elitista. Y es que las Fuerzas Armadas han sido convertidas en una corporación mercantil de alta concentración, una corporación monopólica que al empeñarse, sobre todo en los últimos 20 años, en operaciones de intervención militar de resultado bastante dudoso, altamente dudoso, tal como lo afirma el mismo Donald Trump, se ha terminado por convertir en una institución que más que cumplir con un rol público, con un rol institucional de defensa nacional y policía global, se ha convertido en una correa de transmisión de riqueza y poder que transfiere riqueza y poder público, poder formal, a dos poderes fácticos privados, a dos factores de poder privilegiados que concentran riqueza. ¿Y cómo es que ocurre esta transmisión de riqueza y poder? Pues las Fuerzas Armadas, por un lado, alimentan a un poder fáctico, el complejo industrial militar, y por el otro, es generadora de innovación tecnológica que no se revierte tanto en un empresariado creador de economía productiva real, tangible, sino que el grueso de esta innovación se revierte en otra concentración de riqueza que son las grandes tecnológicas, las Big Tech, como las llaman en los Estados Unidos. Y aquí no hay que olvidar que las grandes tecnológicas no existirían sin la innovación tecnológica proveniente del complejo industrial militar, el cual a su vez depende exclusivamente de un gasto que es público, el gasto en defensa, y por lo tanto se crea una cadena
de creación de riqueza cerrada. Cerrada en el sentido de que no circula para el bien común, para el bien de todos. Gasto público en Washington, complejo industrial militar, innovación tecnológica, grandes tecnológicas. Y esta cadena es cerrada porque es una cadena de acumulación y concentración de riqueza y poder, divorciada de una producción concreta que pueda proporcionar empleo masivo. Y esta cadena a su vez contiene la perversidad de que es financiada por los contribuyentes, porque ¿de dónde viene el gasto público? Y es así como las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se han convertido en las artífices de una transferencia de riqueza del pueblo a las élites, las cuales a su vez no revierten esta riqueza hacia el pueblo. En cambio, la acumulan y la concentran. Y este proceso de concentración de la riqueza genera poder concentrado, un poder concentrado en cada vez menos manos. Y es por eso que cada vez más el americano común, no el privilegiado que vive en las burbujas de prosperidad de la costa este y la costa oeste, sino el que vive en el medio, en otras palabras, el americano de clase trabajadora y clase media, se siente cada vez menos identificado con su gobierno central, con sus grandes corporaciones. En otras palabras, percibe cada vez más el despojo del cual ha sido víctima y el poder acumulado por las élites. Y esto que está pasando en el mundo civil desde hace décadas, este proceso de creciente descontento y desconfianza de las masas hacia sus élites, ha venido ocurriendo también en el seno de las Fuerzas Armadas. No en los altos mandos, en la alta oficialidad, desde luego, sino en los mandos inferiores, en los suboficiales y sobre todo en la tropa. Y todos estos subordinados provienen en un 60% de la clase trabajadora y el resto es clase media. Por lo tanto, la fractura civil horizontal tiene su reflejo en la fractura militar horizontal. ¿Por qué? Porque la base social de las Fuerzas Armadas finalmente ha percibido lo que realmente implica el cambio que ha experimentado la institución y han hecho la conexión entre el deterioro del modo de vida, de la calidad de vida y el deterioro moral, ético de la institución militar. Y esta conexión ha contribuido mucho a esta conexión ha contribuido mucho el fenómeno Donald Trump como tal, como un fenómeno político de reconexión del hombre común con los altos ideales de la nación. Y es así como los deplorables, los patriotas, los we the people, existen tanto en la América civil como en la América militar. Y a esto agréguenle que en los Estados Unidos existe el pueblo en armas, debido a que la segunda enmienda determina que no debe haber monopolio de la fuerza por parte del Estado. En otras palabras, enfrentar la tiranía debe ser tarea de todos. Y es así como se va logrando la reconexión entre los fundamentos de la gran nación americana y su pueblo. Es un momento de revelación cosmológica, en donde el círculo mágico del poder ha comenzado a romperse. Ha ocurrido una interrupción. Además, en la base popular de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se ha ido acumulando otro descontento creciente, sobre todo en los últimos 20 años, desde Irak, Afganistán, ISIS, Siria, Bin Laden, Libia. Todas estas operaciones tienen su lado siniestro, que muchos militares conocen bien. Ocurrieron cosas que retumban en sus mentes. En todas estas operaciones ocurrieron hechos que nunca han debido ocurrir y en donde se sacrificaron vidas, corrió mucha sangre y no precisamente sangre de los altos mandos militares. Se trata de historias muy largas y no me voy a ir con su descripción y no lo voy a hacer porque es posible que estas historias sean reveladas algún día,
que creo que no va a ser muy lejano, y ellos, mejor que nadie, sabrán contar la verdad. Y esta fractura horizontal en las Fuerzas Armadas ha tenido sus afloramientos políticos. El principal es el de Donald Trump, con su discurso permanente de condena a las guerras sin fin, a las guerras inútiles, con su deseo permanente de retirar las tropas y que vuelvan a casa, con su crítica reciente al complejo industrial militar. ¿La recuerdan? De esa crítica me encargué en uno de los videos que les recomendé antes. Pero todo esto viene de lejos. Busquen el video del discurso de despedida del presidente Eisenhower en 1961, antes de entregarle la presidencia a Kennedy. En ese discurso verdaderamente histórico, por primera vez se hace la advertencia sobre el complejo industrial militar y los efectos desastrosos que podría provocar el incremento de su poder, el cual podría poner en peligro nuestras libertades y procesos democráticos. Señores, estas son palabras textuales. No estoy inventando ni exagerando. Aquí tengo la nota. Por favor, busquen el video de ese discurso. Vale la pena escucharlo. Ahora bien, y volviendo a Trump. Además del discurso del 3 de diciembre y todas las declaraciones que ya les comenté, además ha estado tomando decisiones que apuntan en una dirección interesante, las cuales, si nos ponemos a unir los puntos, podrían llevarnos a unas conclusiones muy sugestivas. Y me refiero a la remoción de toda la cúpula administrativa del Pentágono, poniendo a un nuevo secretario de Defensa y al indulto del general Michael Flynn. Pero también deberíamos sumarle a esto a Sidney Powell, que aquí aparece justo al lado del general Flynn, porque es su abogada, y de paso Powell es también abogada militar. Y en estos días tomó la decisión trascendente de independizarse en su investigación sobre el fraude electoral para poder actuar con mayor alcance. Y cuando me refiero a mayor alcance, podría tratarse de un alcance que nos lleva hasta la jurisdicción militar, donde ella, por ser abogada militar, puede actuar. Ustedes han oído hablar del CID, el Comando de Investigaciones Criminales del Ejército de los Estados Unidos. Es una institución interesante. Les recomiendo echar una ojeada. ¿Y por qué me vino a la mente lo del CID? Porque a estas alturas se vale preguntar quién está llevando a cabo por parte del gobierno las investigaciones sobre el fraude. El muy reservado William Barr del Departamento de Justicia o su agencia principal, el muy vacilante FBI. ¿Y no será más bien que las verdaderas investigaciones por parte del gobierno están en manos militares? ¿Les parece muy aventurado que estén en manos de militares? Bueno, razonemos un poco. El fraude electoral, de llegar a comprobarse en toda su magnitud, en toda su colosal magnitud, estaría exponiendo tres problemas muy graves para el Estado. Y en orden de importancia son los siguientes. 1. La seguridad nacional, la cual quedaría seriamente comprometida de llegar a comprobarse la complicidad de entidades o incluso de estados extranjeros en el fraude. Por cierto, ¿por qué los servidores encargados del escrutinio electoral se encuentran fuera de los Estados Unidos? ¿Por qué la data debía migrar al exterior para ser procesada? Bueno. 2. Otro hecho grave. La pérdida de confianza en el sistema electoral, la cual equivale ni más ni menos a una pérdida de confianza en la democracia y en todas sus instituciones. Esto no es grave, es gravísimo. Tercero, lo más importante, lo más crucial, porque equivale a dañar el fundamento mismo de los Estados Unidos, la Constitución,
porque se podría llegar a comprobar que toda la operación de fraude electoral es una violación reiterada, con premeditación y hasta alevosía, de la Constitución de los Estados Unidos, por medio de toda una organización criminal que fue la que ejecutó el fraude. Y esto en los Estados Unidos se llama una conspiración. Señores, estos tres problemas configuran un gran problema de seguridad de Estado y de seguridad de la nación. Por lo tanto, podría surgir la necesidad, el estado de necesidad, de declarar un estado de emergencia nacional. Pero, un momento, un momento. El 12 de septiembre de 2018, hace 2 años, y justamente en la víspera de las elecciones a medio término, fue declarado el estado de emergencia nacional en los Estados Unidos, motivado por la amenaza que podría representar cualquier operación destinada a interferir o socavar la confianza pública en las elecciones, incluyendo el acceso no autorizado a la infraestructura electoral, incluyendo posibles interferencias extranjeras. Les estoy hablando de la orden ejecutiva 13.848 del presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Y esta disposición sigue vigente. Lo único que falta es ejecutarla. A ver, ¿qué será lo que están viendo los militares? Seguramente están viendo los tres problemas graves que ya les mencioné, eso sin la menor duda. Pero es muy posible que además estén viendo que esta crisis posiblemente no pueda ser resuelta por la vía institucional. En otras palabras, y dada la formación militar, están vislumbrando la posibilidad de un conflicto civil. ¿Saben una cosa? La gente, y dentro de la gente este servidor, se ha preguntado muchas veces quién está detrás de Trump, quién eligió realmente a Trump, quién o quiénes lo pusieron al frente de esta cruzada. Yo les voy a decir algo, y es algo que me parece cada vez más posible y creíble, y es que detrás de Trump hay militares, militares activos, militares patriotas, verdaderos militares que de verdad aman a su país. Y no están solos, no son pocos, y faltaría más, no son muchos.